Bienvenidos a Narraciones de lo Insólito, el canal donde exploramos las historias que se esconden en la delgada línea entre la realidad y el misterio. Hoy les contaremos un relato que mezcla tragedia, amor y un descubrimiento macabro. Todo ocurrió en una casona que, en su época, fue el corazón de la vida social de Montevideo. Pero lo que sucedió aquella noche dejó una huella imborrable en la memoria de quienes conocieron los detalles. ¿Estás listo para descubrir qué ocurrió realmente? Prepárate para un viaje al pasado. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Montevideo, principios del siglo XX. En una esquina prominente de la ciudad, Boulevard Artigas y Rodó, se alzaba una casona majestuosa. Era una construcción imponente, de estilo colonial inglés, con 3 pisos y altillos que parecían tocar el cielo. Aquella casa no solo era un hogar, sino un símbolo de estatus, donde las familias más prominentes celebraban las ocasiones más importantes. En su interior, la decoración era lujosa, muebles antiguos, lámparas de araña que proyectaban un brillo cálido y pasillos interminables que invitaban a perderse. Pero detrás de su esplendor, la casa también guardaba una atmósfera ligeramente siniestra, como si sus paredes observaran a quienes se atrevían a entrar. En este escenario, una joven pareja se preparaba para celebrar su matrimonio. El novio, un joven apuesto e inteligente, era el orgullo de su familia. La novia, en cambio, era conocida por su espíritu bohemio y una vida rodeada de rumores. Sin embargo, los dos decidieron unir sus vidas en una celebración que quedaría marcada para siempre. La noche de la boda, la casa brillaba como nunca. Las orquestas tocaban sin descanso y las risas llenaban el aire. Invitados de toda la ciudad se reunieron para celebrar el inicio de una nueva etapa para la joven pareja. La novia, vestida con un traje blanco reluciente, parecía flotar entre los asistentes, robando miradas y suspiros. En aquel entonces era costumbre jugar a la escondida durante las fiestas. En un lugar tan grande, con tantos rincones y escondites, el juego prometía ser especialmente emocionante. Los jóvenes se dispersaron por la casa, riendo mientras buscaban los mejores lugares para ocultarse. Entre todos, la novia parecía la más entusiasta. A medida que avanzaba la noche, las risas comenzaron a desvanecerse. Los participantes del juego se dieron cuenta de que faltaba alguien. La novia. Al principio, la búsqueda fue ligera, acompañada de bromas y comentarios divertidos, pero a medida que pasaban los minutos, la preocupación comenzó a instalarse entre los invitados. Pronto, la búsqueda se extendió a todos los rincones de la casa. Desde los sótanos oscuros hasta los altillos llenos de polvo, cada habitación fue revisada. Sin embargo, no había rastro de ella. La tensión creció, y lo que comenzó como un juego inocente, se transformó en un ambiente cargado de misterio y ansiedad. Los rumores comenzaron a correr. Algunos decían que la novia había huido con un amante, mientras que otros especulaban que se trataba de un acto de rebeldía contra un matrimonio arreglado. Pero nadie sabía con certeza qué había ocurrido. El novio, incapaz de soportar la vergüenza y el dolor, partió a Europa para empezar de nuevo. La casona, llena de recuerdos dolorosos, fue abandonada y eventualmente vendida. Décadas después, el joven, ahora convertido en un hombre de mediana edad, regresó a Montevideo tras la muerte de su padre. Entre los asuntos pendientes estaba la venta de la antigua casona. Durante la mudanza, los trabajadores descubrieron un baúl pesado en el altillo, el cual no podían mover. Al abrirlo, el hombre quedó paralizado por el horror. Dentro, aún con su vestido de novia, estaban los restos de su prometida. El baúl, aparentemente cerrado por accidente, había atrapado a la joven, quien pereció asfixiada. La tragedia que tanto había tratado de olvidar volvió a su vida con una crudeza desgarradora.
La esquina de Boulevard Artigas y Rodó ya no es lo que era. Ahora, modernos edificios se alzan sobre el terreno, pero dicen que, en noches tranquilas, aún puede escucharse el eco de una música distante y un susurro que invita a los curiosos a buscar el baúl perdido. ¿Te atreverías a entrar si aquella casona aún estuviera en pie? Imagina que vas en un viaje familiar, riendo y compartiendo anécdotas, hasta que un simple contratiempo te obliga a detenerte en un lugar desolado. Todo parece normal al principio, pero lo que experimentas esa noche desafía toda explicación. Bienvenidos a una historia que eriza la piel. El misterio de la familia desaparecida en la Ruta 5. Las carreteras tienen un aire de misterio. A menudo, son escenarios de leyendas, encuentros inexplicables y sucesos que se graban en la memoria de quienes los viven. Hoy les contaré una historia real ocurrida en el año 1989, cuando una familia se encontró con lo imposible en un tramo aislado de la Ruta 5. Lo que inició como un percance mecánico, terminó siendo un enigma que nadie ha logrado resolver. Era una tarde apacible cuando Zully y su esposo regresaban de un viaje que había sido pleno de momentos familiares inolvidables. En la vieja camioneta, que llevaba años siendo testigo de innumerables aventuras, también viajaban su madre, su suegra, sus 2 hijos pequeños y su hermana. El ambiente era de risas y pláticas animadas hasta que, sin previo aviso, el motor se detuvo con un quejido, dejando a la familia varada en medio de una carretera desolada. El silencio del lugar resultaba casi ensordecedor tras el bullicio que había llenado el vehículo minutos antes. Sin celulares, ni forma de pedir ayuda, recordemos que eran otros tiempos, decidieron que Zully y su esposo caminarían juntos hasta el pueblo más cercano en busca de un mecánico. Mientras tanto, el resto del grupo se quedó junto al vehículo, mirando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, llenando de sombras la carretera. Mientras caía la noche y las sombras se alargaban en la carretera, el grupo restante divisó una casa solitaria no muy lejos del camino. La construcción, aunque antigua y medio oculta entre árboles y maleza, tenía un aire peculiar. Las luces estaban encendidas, y desde el interior se percibía un leve murmullo de actividad. Desesperados por la situación, decidieron acercarse en busca de refugio y ayuda. El camino hacia la casa estaba cubierto de grava suelta que crujía bajo sus pies, y el viento nocturno empezaba a soplar con fuerza, haciendo bailar las ramas de los árboles cercanos. Al llegar a la puerta, golpearon varias veces hasta que ésta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor de mirada penetrante. A su lado, un joven, probablemente su hijo, se mantenía en silencio, observándolos de reojo. Con una voz calmada y un tanto monótona, la mujer les dio la bienvenida y, tras escuchar su situación, les invitó a entrar. La calidez del hogar contrastaba con la frialdad exterior. Un olor a guiso llenaba el aire, y una gran mesa de madera con sillas desiguales ocupaba el centro de la estancia. Amablemente, la mujer ofreció comida caliente y un cuarto donde podrían descansar mientras resolvían el problema con el vehículo. Aunque agradecidos, algunos miembros de la familia no podían evitar notar un aire de misterio en la casa y sus habitantes. La extraña hospitalidad. La casa era mucho más acogedora por dentro de lo que su fachada sugería. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz floral descolorido por los años, desprendían un leve aroma a humedad mezclado con el olor a madera vieja. En el centro del salón, un gran reloj de péndulo emitía un sonido rítmico que, lejos de ser relajante, aumentaba la tensión del ambiente. Sin embargo, algo en la actitud de los anfitriones perturbaba profundamente a Zully. La mujer mayor hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras parecían cuidadosamente medidas, como si temiera decir más de lo necesario. Su mirada fija, penetrante, escudriñaba a los visitantes, como si tratara de descifrar sus pensamientos. El hijo, un hombre joven de porte robusto,
Se mantenía en la penumbra del salón, evitando cualquier contacto visual. Caminaba con pasos casi inaudibles, y sus movimientos tenían algo de mecánico, como si siguiera un patrón preestablecido. Aunque todo parecía tranquilo en apariencia, la sensación de incomodidad creció con cada minuto que pasaban allí. Sully no podía evitar sentir que estaban siendo observados incluso cuando los anfitriones no estaban presentes en la habitación. Cada crujido de la madera del piso y cada sombra proyectada por las velas parecía cobrar vida propia, alimentando una inquietud que no hacía más que intensificarse. En plena madrugada, Sully y su esposo, que habían decidido dormir en la camioneta para cuidar de sus pertenencias y esperar cualquier novedad, se despertaron sobresaltados. Los sonidos que los despertaron eran inquietantes, pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo dentro de la casa, seguidos por un golpe seco que parecía resonar desde las profundidades de la vivienda. La brisa nocturna también traía consigo un murmullo lejano, casi como si alguien susurrara palabras indescifrables. Alarmados, decidieron ir a la casa para recoger a sus hijos y familiares, temiendo que algo pudiera estar ocurriendo. Al llegar, encontraron la puerta principal cerrada con llave, algo que les resultó extraño, pues los anfitriones habían asegurado que siempre estaba abierta por las noches. Golpearon con fuerza y gritaron los nombres de los suyos, pero no obtuvieron respuesta alguna. El silencio era absoluto, un contraste aterrador con los ruidos que habían escuchado minutos antes. La casa, que antes estaba iluminada con una calidez hogareña, ahora se encontraba en completa oscuridad. La tenue luz de la luna proyectaba sombras siniestras sobre las ventanas y las baldosas del porche emitían un eco hueco bajo sus pies, como si el lugar estuviera completamente vacío. Cada intento de abrir la puerta intensificaba su desesperación, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de ellos, creando un ambiente de terror palpable. Finalmente, lograron entrar al cuarto donde estaban los niños y las abuelas. La escena que encontraron fue tan desconcertante como aterradora. Los niños y las abuelas estaban acurrucados, temblando de miedo, pero físicamente ilesos. Sin embargo, los anfitriones, que horas antes los habían recibido con una amabilidad inquietante, habían desaparecido sin dejar rastro. La casa, que anteriormente brillaba por su impecable orden y calidez, ahora lucía como si hubiera estado abandonada durante décadas. Las paredes estaban cubiertas de telarañas densas que colgaban como cortinas fantasmales, y el suelo de madera crujía bajo sus pies con cada paso. Los muebles, que antes parecían robustos y bien cuidados, ahora estaban desvencijados, con marcas de desgaste que sugerían años de abandono. Los alimentos que habían visto en la cocina, ese guiso humeante que prometía una cena reconfortante, habían desaparecido por completo, dejando únicamente una fina capa de polvo en la encimera. Las velas que antes iluminaban el lugar con una luz cálida ahora eran solo restos de cera derretida, como si hubieran sido olvidadas mucho tiempo atrás. La familia, paralizada por el pánico, sintió cómo el ambiente se cargaba con una energía opresiva, casi tangible. La oscuridad parecía cerrar el espacio a su alrededor, y cada sombra proyectada por la tenue luz lunar se movía de manera extraña, como si cobrara vida. Con el corazón desbocado y las manos temblorosas, se apresuraron a salir de aquella casa que ahora les parecía una trampa de pesadilla. Subieron a la camioneta y, sin mirar atrás, huyeron del lugar tan rápido como les fue posible, dejando atrás una incógnita que los perseguiría para siempre. La experiencia dejó a Sully y su familia marcados de por vida. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos puede explicar lo que ocurrió esa noche en la Ruta 5, con quienes compartieron refugio. ¿Qué misterio esconde esa casa en ruinas? Este caso se suma a las tantas historias inexplicables que ocurren en las carreteras del mundo, recordándonos que lo desconocido está más cerca de lo que pensamos.
Si esta historia te dejó con escalofríos, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos como este. Déjanos en los comentarios tus teorías sobre qué pudo haber ocurrido. Nos leemos en el próximo video.